todavía algunas generalidades. Por favor, les voy a pedir ahí siempre su colaboración a manera de que la clase sea dinámica y que interactuemos todos. Conforme yo los vaya nombrando, pues lean, y si tienen alguna duda, pues tomen el micrófono y lo hagan. Por favor, hagan sus apuntes, no se conformen con que la clase se va a grabar o les voy a mandar las diapositivas, porque al final de cuentas ya no ven las diapositivas o ya no vuelven a abrir la clase. Por favor, apunten, hagan sus anotaciones, lo que ustedes consideren. Bueno, entonces vamos a empezar ahí con Siria. Por favor, la presentación. Me hace el favor de leer la primera diapositiva. Presupuesto y finalidades. Planear resultados de la organización en dinero y en volumen. Controlar manejo de ingresos y egresos. Lograr resultados de las operaciones periódicas. Ejemplo, ventas, materia prima, mano de obra, compras y producción, recursos humanos, cash flow. ¿Qué es eso? Es el flujo efectivo. Bueno, dentro de las finalidades vamos a mencionar algunas. Créanme que los presupuestos yo lo considero como información financiera importante. Es de suma relevancia establecer los presupuestos, y entre mejor o mayores factores consideremos, dentro de ellos puede ser la historia de la empresa, la experiencia vale mucho también, el conocimiento adquirido. Es importante que mezclemos todos estos factores, la inflación, aspectos macroeconómicos, pandemia incluso, podemos considerarlo como un factor que vino a darle un, un giro total a todas las empresas. Bueno, planear, eso es clave en ustedes, créanme, ustedes deben de aprender a planear, a diseñar planificaciones estratégicas. Yo creo que llevan cursos específicos de ello, y dentro de la planificación está el presupuesto. No solo en dinero, en volumen. Usted tiene que incluso presupuestar cuánto va a vender. Lo puede hacer usted en su vida personal y decir, bueno, este mes pues me quedó tal ingreso, ingresos adicionales, bonos, qué sé yo, comisiones, horas extras. Usted presupuesta. En las empresas se proyectan en dinero y en volumen, cuánto se va a vender, cuánto se espera, dependiendo las temporadas también, tiene mucho que ver. Y dice controlar el manejo de ingresos y egresos. Esto es clave, es vital que usted lleve un control adecuado de esto, ¿verdad? Lograr los resultados. Fíjense que dentro de lo presupuestado, uno formalmente lo hace a principios de año o lo establece en una planificación, pero usted espera al final con lo real, hacer una comparación, lo vamos a ver ahí adelante, y establecer diferencias, y entre más acertados sean sus pronósticos, van a funcionar, y la empresa pues va a obtener los resultados que cada uno se haya planteado. Dentro de esos ejemplos, ventas, yo les puedo adelantar que ventas, de hecho vamos a ver lo que son pronósticos de ventas en esta parte del semestre. Ya hoy empezamos con algunos conceptos básicos y algo de, tal vez práctica no, pero algunas ideas ya de lo que vamos a hacer. Las ventas son el punto de partida en lo que son los presupuestos. De eso, por decirles, se originan los demás presupuestos. Materia prima, todos sabemos que la materia prima pues es clave para el producto que vamos a elaborar, que vamos a diseñar y que vamos a poner en venta. La mano de obra, compras y producción. Recurso humano, que esta palabrita de recurso ya no mucho se utiliza más el talento humano, porque la persona o el empleado debería de tener más talentos. Entre más talentos tenga, eso le aporta a la empresa bastante, le da un plus que también en lo personal le puede ayudar a crear una carrera dentro de la empresa considerable. Yo me recuerdo hace unos años
Una compañera estaba en el área de contabilidad y se le ofreció un ascenso eh, por su dinámica, por su conocimiento, por su destreza, pero lamentablemente no tenía el colegiado activo. O sea, es la otra contraparte, va de tener las habilidades, pero no tener el nivel académico necesario. Yo los felicito. Ustedes están ya en una etapa donde muchos quisieran estar, muchos no han podido llegar, les puedo decir, o van en el proceso. Es un paso muy, muy bueno el que lleva, pero sí me enfoco más en que no es un recurso, es un talento que debe haber talento. Y el cash flow, que es el dinero, al final del semestre prácticamente vamos a estar viendo lo que es un presupuesto de efectivo, que es muy distinto al flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo mide la capacidad que tiene de generar efectivo la empresa al final de cierto periodo y compara con un periodo anterior, pero el presupuesto efectivo lo proyectamos desde el inicio, cuánto vamos a tener de ingreso, cuánta liquidez va a haber. Muy bien. William, por favor, lo escuchamos, si pudiera leer. Presupuesto, clasificación, flexibilidad, rígidos, estáticos, fijos o asociados, flexibles o variables. Tiempo, a corto plazo y a largo plazo. Aplicación en la empresa, de operación o económicos, financieros, por sector de la economía, del sector público y del sector privado. Gracias, William. Dentro de la flexibilidad, pues es uno de los principios también, características que tiene un presupuesto que no está escrito en piedra. Puede surgir ciertas modificaciones durante el transcurso del periodo. Por ejemplo, el año pasado, a principios de año, se hicieron presupuestos, no solo en el sector privado, en el sector público, que fueron totalmente moldeados o fueron totalmente cambiados de dirección por la cuestión de la pandemia. Entonces, la flexibilidad es uno de los principios y se clasifican en esa parte. Ahí nos dice rígidos, estáticos, fijos, asociados, pero lo enfoco también en la parte de su característica, que debe de haber flexibilidad, está sujeto a cambios. Parte de ello es el monitoreo oportuno para establecer un cambio. Los tiempos, igual, el corto o largo plazo. Regularmente tendríamos que considerar periodos dependiendo la naturaleza de la empresa, mensuales, bimestrales, trimestral, semestrales. Es como lo que es el periodo contable. Pues hay uno que nos exigen a nivel de tributación, que es el anual, pero podemos para controles internos y para llevar un análisis financiero trimestral, bimestral, lo que establezca la administración. La aplicación en la empresa, pues a nivel de operaciones, la parte operativa, todo lo que la actividad económica principal de la empresa, económicos financieros, la parte en cuanto a los recursos que la empresa desea obtener, que la empresa desea producir en cuanto a lo financiero, lo económico, todo lo que es cuantificado en cuanto a valores monetarios. El sector de la economía, pues el público y privado, pues principalmente yo me enfoco en el público por la cuestión de que mi rol pues es público. Yo les puedo decir que el sector público pues tiene unas fechas de entrega para que se apruebe el presupuesto durante el periodo de ejecución, pues los mismos van recibiendo, no es que digan, tiene presupuestado, tiene de presupuesto 1 millón y lo tenga disponible, no, hay fases del presupuesto. En el caso del sector público hay etapas donde, como les repito, la aprobación, el seguimiento, la fiscalización, en el caso de la Contraloría, que se encarga de evaluar que se esté ejecutando de la mejor forma.
Bueno, Erwin, por favor, la siguiente diapositiva. Sí, Lick. Presupuesto, ciclo presupuestado. Viene la elaboración, Lick, Sí, adelante. la aprobación, la ejecución y el control. Bueno, básicamente ese ciclo es así muy general. Como le repito, a nivel del sector público podríamos Pero agregar ahí otra. para ese ciclo ya existe el presupuesto. No, no, o sea, esa es como que el ciclo de vida, ¿va? Como cuando hablamos de los seres humanos que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿va usted? Entonces partimos de la elaboración. Eso es como que el ciclo y eso se repite. Es una cuestión de, dependiendo del periodo, que por lo menos siempre es anual, regularmente. Partimos desde la elaboración, como digo, ahí es donde se anotan todo lo que son las metas basado en los objetivos estratégicos. Ahí está hecha la planificación estratégica, la filosofía, hacia dónde queremos direccionar la empresa. La aprobación, como le repito, a nivel del sector público hay una fecha específica para aprobarlo. Igual las empresas, pues, por ejemplo, su presupuesto del departamento de compras, del departamento de ventas, del departamento financiero, y todos mandan su presupuesto, como cuando hacen una carta a Santa Claus, va, que se las aprueben, ¿verdad? Y cuánto de presupuesto le asignen, en base a eso ejecutan, ¿ya? Y el posterior control, eso es clave, que haya un control constante. Hay sectores o departamentos de control de calidad que evalúa constantemente esto. La auditoría interna es parte de ese monitoreo que hacen. Como les repito, a nivel de sector público, podríamos agregar aquí fiscalización, que ya es la parte de la Contraloría que fiscaliza el cumplimiento, que el uso de los recursos pues sea basado en leyes y que en lo mínimo pues se evite cuestiones de malversación de fondos, de que los recursos pues no sean, por ejemplo, hay una palabra, una frase muy puntual ahí que es la calidad del gasto, que sea gasto y que realmente sea de beneficio, que no esté sobrevalorado. Y los factores externos, que estos vienen de afuera hacia adentro, la pandemia, algo que no esperábamos. No, aunque hay indicadores que sí pronosticaban, pero no los Simpsons, que ya iban a haber ciertos, ciertos indicadores de la pandemia, que ya iba a haber algo de esa magnitud macroeconómica que impactó todo el mundo. Bueno, vamos a ver quién, William, por favor, Cristian, si fuera tan amable. El presupuesto, ¿por qué fracasa? Eh, no se tienen en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. B, no se definen responsabilidades en las diferentes áreas o los responsables no saben cómo lograr las metas. C, no existe coordinación en los niveles jerárquicos. D, no hay una buena comunicación. E, no existe un sistema contable que genere confianza y credibilidad. F, la dirección olvida actuar en pro de los resultados. G, no cuenta con controles respecto a los presupuestados. H, no se siguen las políticas de la organización. Muchas gracias. Consideremos esta parte como las personas que trabajan en un banco y regularmente ellos dicen, bueno, ellos conocen el billete verdadero y parte de lo que ellos conocen como verdadero y determinan lo que contiene las marcas, la textura del papel, y determinan el billete verdadero y pues por consecuencia los falsos obviamente pues los perforan o los quitan
Igual en esta situación nos dan algunas de las causas por las cuales fracasan los presupuestos. Es como lo de un albañil y cuando le hacen una casa dan el presupuesto y ya dependiendo de uno si se da completo o no, me imagino. Sí, dependiendo ya su capacidad económica, porque también incluso podríamos ver la forma de encontrar un apalancamiento o una deuda para poder financiar ese presupuesto. Pues basado en eso es que uno toma decisiones de financiamiento y apalancamiento, ¿verdad? Entonces, en un ejemplo tan común, podemos considerar que los presupuestos pues nos determinan también nuestra capacidad económica y si podemos cumplirla o no, o cambiamos y modificamos quizás el plano de la casa, le quitamos algunos espacios, ya nos basamos en lo que tenemos como capacidad o podríamos tomar una decisión de apalancamiento, ¿verdad? Para tener la capacidad económica y ver también incluso la recuperación o la forma de pago, la amortización de ese pago, ¿verdad? Entonces, en algo así tan simple, el presupuesto se deben considerar antecedentes. Como les digo, en la parte de la historia, es bueno que cuando usted llegue a una empresa y usted pida los antecedentes, vea la parte histórica en los archivos, a veces los tienen electrónicos, entonces usted pueda ver la tendencia que ellos tienen, las causas de los resultados, a veces al final, pues ellos establecen dentro de sus informes las causas por las cuales no se pudo obtener el resultado. Entonces, todos esos factores, miren ustedes, de experiencia, cuando no se tienen, se pueden obtener leyendo la historia de la entidad, toda la información que se tenga registrada. Entonces, a veces yo siempre digo, la actitud que usted tome, ¿verdad? Porque si usted viene y, bueno, no sé y no sé, pero no hace nada por solucionarlo. Entonces, parte de las soluciones para que usted se empape, se llene de conocimientos, conozca el entorno, conozca todo de la empresa, es viendo sus registros anteriores. Esos dan un panorama diferente. No se define responsabilidades, eso es la verdad, clave, definir responsabilidades, segregar funciones en las diferentes áreas o los responsables. Ahí está el otro punto, los responsables no saben cómo lograr las metas. Por ahí podríamos considerar planes de capacitación para las personas que pues tienen esta debilidad. Como les repito, hay muchas cosas que deben de tomarse en cuenta. Si hay responsables que tienen esa debilidad, pues capacitarlos e implementar dependiendo dónde estén ustedes, porque también si ustedes están en un nivel operativo, pues quizás tomar esas decisiones no sean tomadas en cuenta, pero si ustedes ya están a nivel de directivo, pues ya pueden tomar una decisión o de gerentes y no existe coordinación en los niveles jerárquicos. Esto pues también es como que no haya un buen clima organizacional, no hay buena comunicación, eso pues suele pasar a veces, los departamentos tienen discordias entre ellos y eso al final, como dicen, pues no reman hacia el mismo lado, no existe un sistema contable, esta es una debilidad en el área de contabilidad que pues va a generar desconfianza y pues no va a ser tan creíble. Es lo que yo les digo a ustedes como administradores, deben de saber, de conocer la contabilidad para que ustedes puedan determinar esas deficiencias. La dirección olvida actuar en pro de los resultados. En base a los resultados, pues debemos de cambiar la estrategia, cambiar, no vamos a seguir con los mismos, las mismas estrategias, los mismos planes, tenemos que cambiarlo. Si no funcionó el producto tal, bueno, innovemos y otro producto, no sé, eso ya es parte de la decisión, pero debemos de considerar los resultados que obtuvimos y mejorarlos. Los controles, siempre la cuestión de control interno eh, es clave. Una mala elaboración, el copy-paste, copiemos y peguemos lo del año pasado y presentémoslo y al final el encargado de revisar, que regularmente es en la dirección de planificación, pues tendría que tomar en cuenta esto, ¿ya?
no se siguen las políticas de la organización, eso es falta de sentido de pertenencia. Usted debe de hacer que los subordinados o las personas se involucren o ustedes directamente en las políticas de la organización, que se monitoreen estas como tal. Bueno, Erwin creo que no ha leído, ¿verdad? Por favor. O lo escuchamos. Erwin, por favor, no sé si está por ahí. No, vamos con Jason, por favor. Silic Adelante, Jason. dice: presupuesto, control presupuestario. Beneficios: ver con claridad la evolución de la empresa, planificar con antelación las actividades, contar con un tiempo estimado para cumplir con la planificación, evaluar los resultados y tomar medidas para mejorarlos. Gracias. Este control, entonces, considerémoslo, como les repito, ustedes que van a estar en esa área de planificación, dependiendo del puesto que ustedes vayan a estar, pueden estar en un área donde pues tenga un control específico. Yo me desenvuelvo en el área de fiscalización. Yo voy a evaluar esos controles, que estén bien implementados, que se les dé seguimiento. Entonces, ver con claridad, dice, el control presupuestario le va a dar una claridad. Créanme ustedes que hay instituciones que no tienen claro hacia dónde va la empresa. No tienen clara ni siquiera la filosofía de la empresa, los objetivos organizacionales, el plan estratégico, ni lo conocen. A veces me he topado con personas que no saben ni sus funciones y están anotados en el manual. Entonces, cosas como estas, créanme que deberían de considerarse, planificar con antelación las actividades, eso es clave, planificar en todas las áreas laborales, nuestra vida personal, planificar las actividades. Hay un dicho por ahí, mal dicho, ¿va? Que dicen que lo planeado no sale bueno, ¿va? Pero creo que no aplica para esta situación de tomar decisiones a la carrera. Contar con un tiempo estimado para cumplir con planificación, a veces es tampoco un tiempo así exagerado. Tampoco podríamos caer en ociosidad y dedicarle más del tiempo establecido, pero sí dedicarle un tiempo prudente a ver que se esté cumpliendo lo planificado, evaluar los resultados. ¿Saben por qué es oportuno evaluar? Porque de repente se nos va y no monitoreamos, no evaluamos, no le damos seguimiento, y cuando vemos ya tenemos el agua hasta el cuello. Entonces hay que estar monitoreando y que la planificación se esté llevando a cabo de la mejor forma, y si no, pues oportunamente modificar algo, evaluar los resultados y tomar medidas para mejorarlo. Eso es clave. Usted evalúa y toma una decisión para mejorarlo. No se queda solo en evaluar y ahí se quedó, no. Evalúe resultados y tome medidas para mejorarlos. Vamos ahí. ¿Quién? Lady, por favor, la escuchamos. Dice control presupuestario. Requisitos de un buen control. Corrección de fallas y errores. Debe detectarse e indicar errores de planeación, organización o dirección. Revisión o fallas, errores futuros. El control, al detectar e indicar errores actuales, debe prevenir errores futuros, ya que sea la planeación, organización o dirección. Gracias. Bueno, aquí hay algo como que ciertas líneas a seguir en cuanto a lo que es el control presupuestario y la corrección de fallas. Nunca he dicho que no se van a cometer errores o fallas, puede darse, pero lo oportuno es detectarlos.
Eso le va a dar a ustedes, créanme, un plus dentro de la entidad si ustedes oportunamente establecen fallas y errores que le representen a la directiva, al empresario, le representen el ahorrarse mucha plata. Recuerden que ellos al final lo cuantifican así, que el dinero no se esté yendo por alguna fuga, haciendo gastos innecesarios o recursos que estén generando flujos de efectivo negativos. Entonces, detectar fallas y corregirlas es importante. Previsión, miren, aquí la previsión, esto lo obtiene uno en base a la experiencia, en base al conocimiento, y es un juicio profesional, un juicio que uno obtiene basado en cuanto a la experiencia, y pues si no hay experiencia basado en lectura, eso nos da el sentido de prevenir muchas situaciones. Se los digo, hubieron empresas que ya venían trabajando con el teletrabajo, ya tenían planificado, ya habían ciertas entidades o ciertos asesores que habían pronosticado lo de la pandemia y pues tuvieron la fortuna de que el cambio radical pues no les afectó tanto. Entonces, prevenir, ustedes deben de tener la capacidad, como me decía alguien en una ocasión, una plática, decía que qué importante sería considerar a las personas videntes en el desarrollo del país, que se tuvieran personas videntes para establecer cosas a futuro. Eso sería lo ideal, serían cosas que podrían ahorrarnos mucho dinero, porque créanme que los errores representan pago de multas, pago de innecesarios de reparaciones. Entonces sí nos ahorraría un montón de dinero. Bueno, ahí tenemos un cuadro comparativo. Por favor, si lo logran ver, está la cuenta, la denominación, lo real y lo presupuestado. Esto presupuestamos a principio de año y al final lo real, ya lo que se obtuvo con el proceso de contabilidad, ya lo contable. Entonces, presupuestado, contable, diferencias. En base a estas diferencias, usted, bueno, ya están las diferencias, no. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué estrategias va a cambiar? ¿Qué va a hacer? O sea, ¿qué va a hacer con esto? Usted va a establecer nuevos horizontes, va a establecer nuevas políticas. Entonces, en cuestiones de análisis comparativo, análisis horizontal, yo determino diferencias, que las diferencias, ya sean negativas o positivas, pues nos tienen que dar un enfoque distinto. ¿Alguna duda, algún comentario que quieran hacer? ¿Contar alguna experiencia que tengan? Pues adelante, con mucho gusto, por favor. ¿O todo claro? Bueno. Si no hay dudas, no hay comentarios. Todos estamos bien ahí, por favor. Ahora voy a... Para mí sí está claro, Oli. Vaya, de acuerdo, muchas gracias. Voy a continuar con la clase y voy a presentar una nueva diapositiva en cuanto a lo que son ya la parte práctica. Vamos a seguir con una parte práctica. Yo voy a tratar de compartirles algo de material para que puedan leer y vamos a también ver cuestiones prácticas. Ahí tenemos las diapositivas dentro de lo que es la parte de presupuestos. Se basa en pronósticos.
Ahorita les voy a compartir un documento más. A ver, aquí. Y vamos a ver algo de lo que llamamos series cronológicas. ¿Sí lo ven ahí, por favor? Silic. Silic. Vaya, ¿quién no ha leído? Jorge, por favor, Jorge, pudiera leer ahí. Claro que sí, Lick. Adelante. Conceptos generales. Una serie cronológica está formada por un conjunto de observaciones de una variable ordenada en función del tiempo. Su ámbito de aplicación no está limitado a esta esfera estratégicamente económica. Su metodología puede utilizarse en la medicina, electrocardiograma, electroencefalograma, etc. Agricultura, evolución de las lluvias en las diferentes estaciones, psicología, evolución del coeficiente intelectual de una persona y en muchas otras disciplinas. Gracias, ahí estamos. Bueno, las series cronológicas dice que son un conjunto de observaciones de una variable. O sea, utilizando una variable en función al tiempo, nosotros vamos a considerar obtener estimaciones. Aquí nos habla de una cuestión de medicina, agricultura, psicología y en muchas disciplinas más, ¿verdad? Entonces, la tendencia que nosotros vamos a evaluar, podemos considerarla en este caso las ventas de una empresa, y en base a esa tendencia basada en el tiempo, nosotros podemos establecer nuevas estimaciones. A ver, ¿quién me hace el favor de leer? Bueno, aquí vamos. Dice, el propósito perseguido con el análisis de series consiste en predecir. Ojo a esto, ojo a esto. Si ustedes me preguntan, mire, Elick, ¿en qué se basa el curso? En tener la capacidad de predecir los valores futuros. Aparentemente, pues esa cuestión es muy, el futuro es muy cambiante, o sea, impredecible, no sabemos qué pueda pasar, pero entre más factores consideremos, podemos predecir muchas cosas favorables, incluso podemos pronosticar ciertas situaciones y cómo las vamos a afrontar. Era lo que decía Erwin en cuanto a lo que es un albañil, un presupuesto para construir. Pues determinamos que no tenemos la capacidad económica, entonces, ¿qué hacemos? Reducimos los espacios físicos y los materiales, pues, ¿qué tan conveniente es cambiar la calidad del material? Por ahí podemos entonces tomar una decisión de un apalancamiento. A ello, las observaciones descompuestas en un conjunto de elementos, componentes, que permitan descubrir las regularidades que presentan. Bueno, la idea de los pronósticos es establecer regularidades, o sea, qué es lo que va a pasar, cómo va a estar compuesto. Por eso les digo, vamos a partir de un presupuesto de ventas para ver los demás presupuestos. Aquí nos da una parte de la fórmula, pero me quiero basar hasta este punto. Estamos hablando de series cronológicas. Ahí estamos. Por favor, voy a ver por acá. ¿Quién no ha leído? Elvin, por favor, Elvin, lo escuchamos. Componentes de una serie cronológica. El componente de tendencia de una serie representa movimientos lentos y graduales del conjunto de datos. Su desplazamiento es uniforme y se identifica con los cambios permanentes y fundamentales, como los crecimientos de la población, los cambios en el salario real de una comunidad, etc.
Si analizamos el consumo de un producto alimenticio en condiciones normales, es razonable suponer que un aumento en la población traerá como consecuencia un mayor consumo del mismo. Muchas gracias. Bueno, entonces, dentro de lo que es una serie cronológica o dentro de lo que son pronósticos de ventas, la tendencia, hay una tendencia, eso siempre ustedes considérenlo, y son movimientos lentos y graduales, pero nos van a dar una idea. Su desplazamiento pues es uniforme, quiere decir que sea forma ascendente, descendente, y se identifica con los cambios permanentes y fundamentales. En la parte del segundo párrafo habla sobre el consumo de un producto alimenticio, y dice: es razonable suponer, a raíz de un comportamiento, nosotros podríamos evaluar y tomar consideraciones o tomar decisiones y establecer nosotros en base a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia, a factores externos, internos, que probablemente llegue a pasar. Por ejemplo, dice el consumo de un producto alimenticio. Es razonable suponer que un aumento en la población traerá como consecuencia un mayor consumo del mismo. Veámoslo en las cuestiones de la moda, ¿verdad? Ya sean calzado, ropa, el uso de lo mismo, de la tecnología, va a tener una tendencia. Por ejemplo, si lo vemos en esta aplicación de Netflix, ¿verdad? Empezó a haber un uso de esa aplicación, y ¿qué trajo consigo ese uso? La población empezó a tener un mayor consumo, ellos tuvieron unas ventas mayores. Ya fue uno de los negocios que en pandemia, en lugar de caer, pues al contrario, creo que fue el mejor año para ellos. Entonces, en conclusión, es la tendencia. Debemos de considerar la tendencia en una serie cronológica. Este aumento, aquí vamos a ver una tendencia. Dice aquí: este aumento no se percibe en periodos cortos de tiempo, pues como veremos, existen otros factores que distorsionan observaciones. Bueno, para medir algo, podemos considerar los factores internos, las compras, las ventas, pero recordemos siempre que va a haber factores que pueden distorsionar, eh, ya sea a largo plazo. Vamos a ver un ejemplo de una tendencia. Ahí tenemos en números, de forma gráfica, y la tendencia podemos considerar las ventas, ¿verdad? Podemos considerar esto como la producción. Miren, tiene una tendencia. Eso es una tendencia. Variaciones estacionales representan los movimientos oscilatorios dentro de un plazo relativamente corto, un año o menos. Los análisis que hagamos van a ser por lo menos anuales. Ahí los vamos a ver. En un periodo escogido, nosotros vamos a establecer como el año base. Analizar la evolución de las ventas de una heladería. Por ejemplo, aquí ya nos da un ejemplo de un negocio específico, de una heladería. Encontraremos picos bastante acentuados en los meses de verano. Ahí nosotros también tenemos que considerar factores externos como el clima, las temporadas. Una heladería va a tener ventas mayores, ya sea por el área geográfica o por las fechas de verano. Dice ahí va, la estación está condicionando la distribución de las ventas anuales, y ese cuadro se repetirá en los años sucesivos. El concepto de estacionalidad se utiliza también para explicar variaciones que no se corresponden con el concepto de estación. Las mayores ventas de un supermercado los días sábados son tendencias, ¿ya? Los días sábados, pues se considera que en un supermercado van a haber mayores ventas. También se consideran fluctuaciones estacionales
por ser una configuración repetida en intervalos regulares del mismo fenómeno. Debemos de considerar muchos factores ustedes. También en los pronósticos va a haber una tendencia, pero van a haber estaciones, épocas, áreas geográficas que pueden afectar esta estimación que nosotros hagamos. Entonces, no es solamente la parte numérica, sino debemos de considerar factores externos para establecer estimaciones más asertivas. Nos habla de las fluctuaciones cíclicas, se identifican con los movimientos oscilatorios alrededor de la tendencia. ¿Ya? La tendencia es la que nos va a dar, cuando lo veamos en el ejemplo, yo les diga, miren cuál es la tendencia, ustedes ya saben de qué vamos a estar hablando, por ejemplo, en ventas, si las ventas han ido en crecimiento o han venido descendiendo. Vamos a ver aquí. Ahora voy a pasar a la presentación que yo les traía. Bueno, quise tomar esos conceptos para ampliarles o darles una idea de los conceptos que veamos. Esta parte también es considerada en el área de estadística, ¿ya? Esta parte de presupuestos va arraigada a lo que es la estadística. Métodos pronósticos. Bueno, ¿quién me hace el favor de leer? A ver, ¿quién no ha leído? Yo le Adelante, así me gusta que. Adelante. método de pronósticos, línea recta o tendencia, mano libre, análisis estadístico. Consiste en establecer mediante un análisis de la tendencia de las ventas en una serie de años el pronóstico de ventas futuras. Se clasifican en aritmético, Y calculada, semipromedios, par, impar, mínimos cuadrados, ventas por semestres, ventas por zonas o regiones, índices de variación estacional, factores específicos de venta y fuerzas económicas generales. Muchas gracias. Bueno, aquí yo les puedo marcar la parte de cómo va a estar dividido el curso en este primer módulo. Vamos a ver pronósticos de ventas basados en estos métodos, aritmético, Y calculada, semipromedios, par, impar, mínimos cuadrados, ventas por semestres, zonas o regiones, el índice de variación estacional, el IVE, y factores específicos de venta. Vamos a ver estos ejercicios dentro de lo que es la parte práctica del curso para que ustedes se vayan preparando. Bueno, la influencia en la administración es otro factor. Recuerden que la administración pues tiene la responsabilidad de dirigir la empresa y con sus propósitos, con sus objetivos hacia un lugar, como se dice en el desierto, ¿verdad? Ustedes como que un oasis. Bueno, método aritmético. ¿Quién me hace el favor de leer? Boylick. Adelante. Método aritmético. Procedimiento. Se toma el año base de la serie y se compara con el último año de la misma. La variación se divide dentro del número, es decir, cantidad de periodos, y el resultado es el factor de acumulación. El factor de acumulación se suma al último año para determinar las ventas esperadas para el año que está pronosticado. Gracias. Bueno, aquí entramos a por favor, esto anótenlo en lo que es el primer caso, el método aritmético. Estamos basándonos primeramente
en lo que son las ventas en el pronóstico de ventas. Por el método aritmético es muy fácil. Vamos a considerar un año base. Vamos a considerar con el último año ya de la misma. Aplicar algo tan sencillo, una división por el número de periodos y el resultado es el factor de acumulación. ¿Ya? También les voy a enviar las diapositivas, no se preocupen, pero la idea es que ustedes vayan conociendo y vamos a establecer posteriormente ejercicios para resolver en casa. Bueno. Problema 1, vamos a ver el día de hoy el método aritmético de lo que es un pronóstico de ventas. Ya les dije, vamos a partir de la parte de las ventas y después vamos a ver presupuesto de producción, presupuesto de compra, presupuesto de caja, presupuesto de costo de producción y vamos a ver los demás presupuestos que se desprenden y son como la base, el presupuesto, el pronóstico de venta, el presupuesto de venta. Bueno, entonces ahí tenemos un primer ejemplo. Si vemos ahí en la pantalla, ¿qué factores o qué elementos tenemos en el ejercicio? A ver, alguien que me diga. ¿Y qué tendencia tiene? A ver, los escucho, por favor. ¿Qué elementos tenemos aquí en el ejercicio y cuál es la tendencia que tienen estas ventas? Yo digo, Adelante. en el año 2007 se mira que disminuyó las ventas, mientras que en todos los otros años fue creciendo. O sea, hay que preguntar qué pasó en ese año. Ese sería un punto para usted de análisis, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó en ese año? Y que si hay alguna circunstancia o esta circunstancia se pueda volver a repetir. Muy buen punto ahí. ¿Ya vieron? Basado en solo ver la historia, por ejemplo, Jorge lo que decía, ¿verdad? De que hay qué pasó en ese año, qué factores influyeron y qué provocó esa baja, ¿verdad? Y de ahí la tendencia que es ascendente o descendente. Ascendente. En el año Sí, 2007 creo que fue descendente, ya en los demás años fue ascendente. sí, entonces, cabal lo que decía Jorge, bueno, ¿qué pasó en ese año? Tendríamos que hacer una evaluación un poquito más minuciosa ese año y decir, bueno, veamos, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo ven eso? ¿Dónde ustedes identificarían qué pasó en ese año? ¿O qué harían, pues? O sea, ¿cómo lo investigarían? ¿Cómo lo determinarían? Si ustedes fueron contratados en el 2010, ¿cómo lo evaluarían en el 2007? Clic, yo considero que ahí lo primero es ver tal vez qué tipo de mercadería fue la que se compró en ese año. Los Que es proveedores. probable que no tuvo aceptación, porque estamos hablando de ventas, al final de cuentas fueron lo que ellos tuvieron. Entonces ahí tuvieron una pérdida, porque tal vez ese producto se pudo haber quedado rezagado. Otra, ver tal vez en ese entonces el precio de los productos pudieron haber estado un poco mayor y porque yo considero que a veces pasa, ¿verdad? Que hay empresas que a veces por no llevar un control de sus ventas
compran un producto a mayor precio y después resulta que lo están vendiendo a un menor precio de su costo. Pudo haber sido otro factor. Y así, ¿sabe? Como usted decía, como análisis, ¿verdad? O sea, ver directamente aspectos de compras, aspectos de gastos también, ¿verdad? No sé, Exacto, rentas o algo. exactamente. Bien, exacto, sí. Hay varias cosas, como les digo a ustedes, yo partiría también por ver el informe de ese año, el informe final y las conclusiones, las recomendaciones que dieron para ver qué fue lo que pasó, como dice Siria, ¿verdad? En cuanto a los precios, qué pasó en los precios. Quizás en ese año pues hubo alguien encargado de medir los costos y no un sistema contable deficiente pudo haber pasado también. El encargado de marketing eh, quizás no promocionó tanto los productos, como decía por ahí también Siria, en la parte de la calidad del producto, ¿verdad? Evaluar, pero punto de partida sería el informe final, pedirle el informe final y revisarlo para ver qué diagnóstico dieron. De lo contrario, también no conformarnos con ese diagnóstico porque quizás no tuvo un alcance necesario. Y lo que decía Siria puntualmente, evaluar las compras de ese año y la calidad del producto, medir y evaluar cualquier tipo de instrumento que nos dé una luz, pero ¿con qué propósito? No tal vez sea una cuestión de querer sancionar y encontrar culpables, no, sino de ver que ese año usted, el año actual, usted tome decisiones que estén basadas en ese mismo año, en ese año y que quizá llevó a algún fracaso a la empresa. Entonces, la idea de realizar ese análisis sería para tener un panorama más amplio, tener más alcances. Quizás se pudo haber hecho en el 2008, 2009, porque miren, la tendencia mejoró bastante. Quizás en el 2007 despidieron a el gerente de marketing y contrataron a alguien que sí eh, promocionó a la empresa o la posicionó en otro lugar de ventas o los costos, el sistema contable mejoró y los costos fueron de más acertados y pues tenían un mayor nivel de competencia con los otros precios de mercado. Entonces, por ahí esos factores. Y qué bueno, ustedes resaltaron ese año y sí, es muy buen punto, como le repito. Y de eso se basa su juicio profesional, usted. De eso se basa, ¿ya? En ir más allá. Imagínense que ustedes evalúan ese año 2007 y en el 2008, 2009 y 2010 no se ha considerado. Y usted viene y presenta en su informe y dice, bueno, miren aquí en el 2000 tal, no se consideraron estas situaciones que afectaron las ventas de la empresa y eso le da un plus a usted como profesional y lo va a posicionar a ustedes como alguien que puede dirigir a la empresa y darle unos mejores rendimientos al final, ¿ya? Imagínense, ustedes lo pronostican y ese pronóstico les da un nivel mayor de ventas durante los años anteriores. Ustedes, como les repito, se ganan la credibilidad profesional y se ganan una fama profesional también muy buena y por ahí quizás hasta remunerados económicamente también de mejor manera, ascensos, aumentos de salario, qué sé yo. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Miren, ese análisis que hicimos, les puedo asegurar que vale mucho más de lo que vamos a hacer ahorita de una manera aritmética, porque su mismo nombre lo dice, aritmético. Pero el análisis que hicimos ahorita vale mucho más que lo que vamos a hacer ahorita.
¿qué se hace? Dice, se compara el año base y el último año, que sería el 2010 y el 2005. Regularmente el año base lo considera, podría usted decir, pongamos de año base ese 2007, que ¿qué pasó, verdad ustedes? El año base yo lo determino. Aquí establecieron como el primer año el año base, pero por ahí, como cabalmente Jorge lo mencionó, pero ¿qué pasó ese año? Yo voy a tomar como base ese año, entonces tómelo, es su análisis. Y sus argumentos usted los presenta en notas aclaratorias. Y nos da un incremento de 4.500 unidades. O sea, en nivel general, la tendencia desde el 2005 al 2010 es de 4.500 unidades. Aquí ya estamos, recuerden, hablando de unidades. De unidades. Consideremos que aquí son unidades, no es dinero. Porque otra cosa que fuera dinero. Porque si es dinero, tenemos que medir también la inflación. Porque recuerden ustedes que por mucho aumento que haya, pero si hay una inflación, entonces, ¿cuál es el porcentaje de inflación? Entonces, para establecer cuál es realmente nuestro incremento. Pero este es en unidades. El incremento desde sus inicios al 2010 es de 4.500 unidades. Vamos a determinar un factor acumulación. Lo dividimos dentro de 5, que son el número de periodos, y nos da 900. Considerando el año base 2005, pero usted pudo haber considerado el año base, como decía Jorge ahí, el que más le llamó la atención y lo fundamenta. Las ventas esperadas para el año 2010, 29.500. Más el factor acumulación, 30.400. Bueno, miren, este es un aspecto matemático. Aquí usted no se debe conformar con venir, establecer la diferencia, el incremento y sacar el factor acumulación y decir que para el año 2010 hay 30.400 de unidades esperadas. Fue más oportuno el análisis que hicimos en establecer lo del año 2007, que era el año más crítico, y establecer nuevos argumentos que vamos a establecer como una estrategia de mejora, como incluso cambiar algunos objetivos, pero es más, es más oportuno que usted haga un análisis como el que hicimos anteriormente a que haga un análisis matemático. Que usted viene y las proyecta. Las ventas para el año 2000, aquí es 2011, ustedes disculpen, son de 30.400. Aquí también son 30.400. Ahí corregimos eso, o lo voy a corregir y se los mando. Bueno, entonces las ventas van a tener un aumento en base a al método promedio. Este método aritmético es muy... no da tanta seguridad en cuanto a su cálculo, porque es muy simple. Solo establece la diferencia entre el año base y el año último, la divide dentro del número de periodos y ese será el aumento, basada en la tendencia. Si mi tendencia fuera negativa, aquí sería disminución. Entonces aquí en lugar de sumar los 900, lo restaría, porque la tendencia es negativa. Y ahí se hace en la tabla. Partimos de 25.000, que 25.000 es es el primer año. Aquí está 25.000. Pero de acuerdo a nuestra factor de acumulación, le voy sumando 900, le voy sumando 900 y me da los 30.400. Si fuera un factor de acumulación negativo, o sea que del 2005 al 2010 hubo disminución, aquí tendríamos que ir restando y hasta encontrar el año 2011. Este método aritmético, la verdad, no nos da tanta certeza. En lo personal, a mí no me satisface tanto
el valor ya vamos a ver otro método que involucra más, más valores, no solo el año base y el año actual, sino involucra a todos los años. ¿Alguna duda, algún comentario con este método? Créanme que este método por sí no nos da tanta luz como lo que es el análisis que hicimos. El análisis que hicimos es más puntual. Y esto ya es algo matemático. Damos este dato basada en las conclusiones que ya hicimos, evaluando el año más crítico durante toda la tendencia, y damos una serie de recomendaciones basadas en un análisis previo mucho más asertivo. ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Todo claro? Todo claro, Lick. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a finalizar el día de hoy con este método de